Y bienvenido a este tiempo que estamos dedicando al estudio del libro de Filipenses con el objetivo de ir aprendiendo quizás a detalle, pausadamente, ¿no? Versículo por versículo, a lo que Dios también nos va mostrando y guiando para descifrar y realmente tomar esa riqueza que hay en este bendito libro, como en todos los libros de la Biblia también. Entonces, esta es la parte 4 ya. Estamos viendo sobre, y lo vimos ya, sobre Pablo, sobre Timoteo, la palabra siervos, que es doulos, que es esclavo, en Cristo, de Cristo Jesús. Vimos también los santos, eso de apartarse para, como Dios nos aparta en su santidad para poder nosotros estar con Él, servirle a Él y volvernos también nosotros en Cristo Jesús. Y todo esto a los filipenses, ¿no? En Filipos. Pero después vimos la palabra incluyendo, como dice aquí, a los obispos y diáconos. Entonces vimos parte de, bueno, en sí, lo que era el obispado, que es el pastoreo. Vimos la función de un pastor que gobierna, que también tiene que dar de comer a la oveja, tiene que prepararse para dar de comer, ministrarla, cuidarla, protegerla, etcétera, y que es el que realmente está entonces supervisando la obra, ¿no? Y nos quedó pendiente de los diáconos o la diaconía, ¿no? Ese ministerio también hermoso y glorioso. Entonces ya entrando en eso, estando en el versículo 2 de Filipenses 1:2, continuamos entonces con la enseñanza y vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 6, del 1 en adelante, lo que dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Un conflicto en las mesas, diríamos en la cafetería, en la cocina de la iglesia, ¿no? Entonces, versículo 2, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación. Ahora miren los requisitos para el diaconado. O sea, es impresionante porque la Biblia pone requisitos pero elevados, que yo creo que pocos quizás hemos podido cumplir eso. Yo, por ejemplo, no lo hice, no es hasta después seguro, pero en un inicio es cosas tan elevadas que deberíamos realmente nosotros aprender a escoger a gente de esa manera, ¿no? Llenos del Espíritu Santo, requisito 1, llenos de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Miren, entonces, el diácono, que van a ver que se encarga entonces del manejo de la iglesia, ¿no? Debe de ser una persona, un hombre o mujer lleno del Espíritu Santo y también lleno de la sabiduría divina. Y dice: y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, ahí vemos cómo ellos eligieron y tomaron entonces a los diáconos. En ese entonces, por consecuencia de que hubo un pleito, hubo un conflicto en la cocina, diríamos nosotros, porque había un tipo de favoritismo, un tipo ¿no ves?, de preferencia a un grupo versus al otro. Y entonces los apóstoles dicen: aquí estamos nosotros tratando de resolver este tema y no nos corresponde, nosotros tenemos que continuar con el estudio de la palabra, la preparación de ella para darles a ustedes. Entonces buscaremos a otros. Y esos otros entonces, que son los diáconos, vemos que son los que entonces van a ayudar y aportar a las necesidades físicas de una iglesia. Esa sería la oficina del diaconado. La oficina del pastor es el que gobierna, supervisa, pero entonces el diaconado es el que hace todo lo demás, ¿no? Es el mini-timiti, lo que dicen, ¿no? Los detalles, el mover, aquí se ve las mesas, dar de comer, sí, pero va más allá. Y es un ministerio muy importante y valioso. Entonces vemos que justamente es eso lo que aquí Pablo está estableciendo claramente, una estructura importante para todos los que ya estamos en Cristo, para entender cómo es el gobierno divino
establecido el día de hoy. Así tal cual como Dios le dio a Moisés, ¿no ves?, las directrices para el tabernáculo, los mandamientos. Pablo aquí también está dando claves claras de cómo hacer entonces la obra dentro y fuera de la iglesia. Ahora, ¿por qué? Y en eso nos quedamos también. ¿Por qué lo menciona aquí Pablo? ¿Por qué está hablando sobre los diáconos, sobre los obispos en estas primeras, diríamos, líneas, ¿no?, de esta carta? Posiblemente es por el hecho de que él sabe muy bien que ellos han sido involucrados, los diáconos con los obispos obviamente, para que él pueda haber sido tan bendecido como lo fue por esta iglesia. Porque Pablo recibió muchos regalos, mucha bendición, mucho apoyo, mucha ayuda, sin él pedirlo realmente, de esta iglesia. Entonces, como decía también en el video anterior, había eso que él estaba pendiente. Ahora lo vemos aquí como ejemplo, Filipenses capítulo 4, 18 al 19. Filipenses capítulo 4, el versículo 18 al 19, cuando dice, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces ahí vemos por esa gratitud y eso que él ha visto, cómo ellos han sido de dadivosos, que posiblemente, reitero, él está mencionando esto del obispado, del diaconado en este inicio, porque él sabe que todo eso de los regalos, el apoyo, la ayuda que él ha podido recibir, ha tenido que haber sido trabajado por un grupo, por un equipo, que dentro de una iglesia es lo pastoral, con los diáconos y obviamente los obreros y etcétera, ¿no?, las ovejas mismas. Ahora, volviendo entonces a Filipenses 1, 1 al 2, vamos a ver ahora algo más, ¿no?, que es importante cuando dice en Cristo Jesús. Ese en Cristo Jesús es necesario porque es la base, obviamente. Ahora, quiero hablar un poquito sobre la gracia y la paz que se manifiesta, porque aquí se ve justamente en esta segunda parte cuando le dice gracia. Mire, leámoslo más bien para que quede muy, muy claro. Cuando dice Filipenses 1:2, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz. Entonces, la gracia y la paz de parte del Padre hacia nosotros. Entonces, eso es para entenderlo. ¿Por qué? Porque por lo menos vemos en las cartas, ¿no?, de Pablo, que él ha escrito de esa manera, ¿no?, con esa, diríamos, distinción de gracia a ustedes, gracias a ti, gracia y Espíritu Santo. Y lo repite varias veces en sus cartas. Por lo menos son unas 13 veces que él ha escrito, en la cual empieza sus cartas diciendo gracia, gracia a ustedes, ¿no?, y gracia y Espíritu Santo, etc. Entonces, Pablo está definitivamente expectativo, está atento, que no hay forma, ¿no ves?, de uno poder moverse en esto sin esa gracia que se manifiesta, y por eso entonces la pone en su carta. No es solamente, digamos, algo que se acostumbró él, sino realmente es una enseñanza para nosotros hoy mismo. Entonces, cuando él deja eso, él está dejando claro que es a través de esa gracia, esa llenura del Espíritu, que entonces uno puede definitivamente llegar a servirle a nuestro Señor y hacer esos pasos previos que hemos visto también. Filipenses 4, versículos 6 al 7, si avanzamos, vemos más sobre esto. Por ejemplo, dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces, ahí vemos manifestada esa gracia, y vemos manifestada esa paz, esa llenura del Espíritu, porque Pablo expecta y sabe que esa paz va a ir en un crecimiento, en una abundancia, en una gloria, en referencia de ellos. Entonces, por eso les está diciendo, hay gracia, hay gracia, hay gracia, hay esa gracia que produce entonces esa paz, ese entendimiento, esa tranquilidad que definitivamente solo Cristo nos puede dar. Filipenses 1:7, si volvemos a poder
atar más cabos. Vemos entonces, es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón puesto tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ahí está, ese favor no merecido, esa gracia, eso que Dios nos da. Santiago 4:6, tenemos que realmente indagar en esto para entenderlo claramente. En el libro de Santiago 4, versículo 4, perdón, capítulo 4, versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Miren, qué insistencia y qué impresionante lo que Dios está transmitiendo hoy a nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, 18, si vamos, Segunda de Pedro 3, 18, miren lo que dice. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, es esa gracia que va en un desarrollo, en un crecimiento, en una abundancia en nosotros. Y sigamos viendo Romanos 12:6. Romanos 12:6, porque todo tiene un orden y un principio ahorita para Pablo y lo está viendo claramente. Dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. Usémoslo, si el de profecía, úsese, o si no el de fe. Bueno, pero ahí habla de esa gracia que se manifiesta. Entonces podemos ver que realmente esa gracia es la que nos mantiene, la que nos da la paz, la seguridad, el regalo no merecido, ese regalo de parte de Dios para poder nosotros continuar. Pablo considera realmente que estos hombres que están recibiendo hoy, yo, usted, y en ese entonces los filipenses, ser un instrumento impresionante de la gracia y de la paz que se va a manifestar, no de Pablo, sino del Padre, que entonces está llevando este mensaje, está atravesando sus corazones para el cuidado entonces de la iglesia y para tener ellos también entonces toda la autoridad divina para continuar en la obra. Pero la palabra, ¿no? Y el instrumento que es importante en esto, vemos que es obviamente la paz y la gracia, que va en un incremento, que va en un desarrollo y que va en un crecimiento. Y eso es justamente lo que podemos entender, que es parte de esa gracia y esa paz que Él está estableciendo. Mira, un poquito más para poder continuar. Entonces vemos también la gratitud que hay en referencia de Pablo cuando él dice, entonces ya avanzando, por ejemplo, en Filipenses estamos, ¿no ves? Versículo 1, ya vimos el versículo 2. Ahora miren el 3, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Hay una gratitud, hay un gozo. Y dice, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, pues vuestra participación en el Evangelio desde el principio día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra. Entonces hay un mover que Él está notando y Él está viendo, y es justamente por eso que Él da gracias, gratitud en oración por los filipenses. Y es porque le causa alegría, le causa gozo el saber que ellos son parte, diríamos, colaboradores, ¿no ves? Del Evangelio, de llevar estas noticias de parte de nuestro Señor a los demás y continuar con la obra. Entonces, todo en referencia a ello. Y vemos justamente que por eso Él tiene eso. Él tiene gratitud, Él tiene gozo, pero es porque ellos llegaron a ser otra vez colaboradores, a unirse, a ser uno en Cristo y Cristo uno en ellos, entonces ser unos en ese amor, en esa diríamos, ¿no ves? Más que sociedad, en esa familia celestial como lo entendemos. Entonces, por ello Él está agradecido. Y por eso justamente Pablo aquí está diciendo, desde el primer día, desde el comienzo, desde el inicio, ustedes tuvieron ese corazón, ustedes se manifestaron de esa manera. Entonces como que Él está viendo
cómo hubo esa transparencia, ese deseo de parte de ellos y los está honrando de una forma también porque definitivamente lo estaban manteniendo así. Entonces vemos lo bonito de ello y si vamos más adelante hablando de este tipo de unidad, de este tipo de trabajo en equipo, definitivamente vemos entonces que es vital. Filipenses 4, 15 al 18, miren conmigo lo que dice aquí la Biblia. Dice entonces, y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún en Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busqué la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Entonces, ese es el fruto que él está notando, que él está viendo, que él está produciendo, obviamente, ese gozo a él. Vemos otra vez que desde el inicio, ¿no ves? Cuando él salió de Macedonia, hubo esa fraternidad, esa unión, ese equipo, ese trabajo, ese compañerismo, que aquí lo dice tal cual, que se estaba manifestando en ellos. Y entonces suplieron. Por amor, miren, no es por obligación, no es por ley, no es porque no, sino por gratitud de ellos también hacia Pablo, que le entonces empiezan a dar ese tipo de ayuda y suplir las necesidades que él necesitaba y él tenía. Filipenses 2, 25, 30, miren, volviendo un poquito atrás, Filipenses capítulo 2, 25 al 30, dice entonces, pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades, porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado, porque habíais oído que se había enfermado. Pues en verdad estuve enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como él, porque estuvo a la borde de la muerte. Entonces ahí vemos esa fraternidad, esa comunión, eso lo precioso y bonito que Dios quiere que nosotros desarrollemos en la iglesia en la cual que estamos. Entonces doy gracias, hay gratitud, siempre lo vi en ustedes, dice Pablo. Miren esta iglesia, miren estos hombres cómo se manifestaban, cómo se conducían, el amor que tenían, que entonces él está ahorita trayendo a luz. Entonces, ¿qué era diríamos, unanimidad en relación? Era que entonces ellos creían en Cristo. O sea, cómo nosotros nos llegamos a unir, a tener ese compañerismo, a tener esa solidez en lo que estamos haciendo, es primero obviamente creyendo en el Evangelio. Segundo, vemos que lo que hicieron aparte de ello, entonces ellos empezar a apoyar el Evangelio, pero también en este caso financieramente, supliendo las necesidades de Pablo. Entonces ahí es válido y entendible entender que lo que usted hace, lo hace obviamente al hombre, pero lo está dando para mover el Evangelio de Cristo, o sea, la palabra de nuestro Señor Jesús. Y vemos también que ellos encuerparon, que ellos eran parte de ese Evangelio específico que traía entonces el servicio sacrificial, el dar y el pensar más en otros que en uno mismo. Entonces, por eso justamente vemos este gozo y esta alegría en Pablo. Ahora, Pablo une este gozo y esta gratitud al Evangelio y lo hace porque él sabe que a través de esa gratitud por las personas es justamente el amor que se está moviendo, que se está compartiendo y que lo une, lo establece a uno, que lo compromete a poder entonces llevar eso. Y eso produce gozo en su corazón y en el gozo incluso en el corazón de nuestro Señor. Entonces nosotros estamos unidos, estamos realmente tejidos, ¿no ves? Cuando hay ese tipo de relación entre uno y el otro, porque es lo que justamente Dios quiere con nosotros. Entonces, ellos habiendo tenido esa relación profunda, los filipenses, ¿no? Profunda, unida, entonces hizo que sus vidas cambiaran y que los demás también cambiaran alrededor de ellos. Entonces su prioridad mayor para los filipenses en su vida fue entonces exaltar a Cristo
a través del Evangelio, y para ello entonces ellos estaban dispuestos, disponibles a hacer lo necesario, y es lo que Pablo está viendo aquí, y por eso Pablo aquí está agradecido con ellos. Pablo está agradeciendo a Dios por ese compañerismo, esa fraternidad, esa armonía que se pudo establecer en ellos, que no es nada fácil el poder obtener, ni hoy ni en ese tiempo, pero que definitivamente es posible porque Cristo es amor, es unidad, es cofraternidad, etcétera, etcétera. Entonces aquí podemos ver y terminar esta otra etapa para ir continuando ya lo que menciona este libro de Filipenses. Los bendigo y que tengan una buena noche. Bendiciones.